Buenas noches, don Daniel. Buenas noches, que volvimos al mundo virtual. Hemos vuelto al mundo virtual porque es que vivimos un poco alejados. Entonces, entre el tráfico, Sí, horarios, no sé qué, lo que nos permite el mundo virtual es poder grabar y dar este conocimiento. No es perfecto porque es mejor la grabación directa de los dos, pero esperemos que nuestra audiencia nos perdone sí. y no nos lo tenga en cuenta. No, pero mira, la gran ventaja de grabar así es que puedes proyectar el árbol, y Sí, entonces las personas que nos ven pueden ver el árbol. sí, sí, Eh, sí, Cuando grabamos en vivo es más complicado porque el árbol se ve menos, ¿no? sí. Pues Y nada, oye, que tú que me encanta esto que estás enseñando, que nos estás enseñando en estos últimos vídeos de leer el árbol, ¿no? O de leer situaciones en el árbol, porque me parece que es súper interesante y súper práctico. sí, Y, es una herramienta impresionante porque además nos dice cómo tomar acción, y, cómo... Ujú. y yo creo que yo nunca lo había visto a nadie, o sea, es una cosa única, porque en general, pues todos los libros de Cábala y toda la sabiduría de la Cábala, que es muy profunda, pero en realidad no es muy práctica, ¿no? Sí. A ver, ¿qué ocurre? Que cuando te lees un libro de Cábala, mira, yo el primer libro que me leí fue el de Dion Fortune, Cábala Mística, me encantó, o sea, como que mi alma comprendió, pero claro, ¿cómo aplicas eso? Sí, es un Pues libro muy críptico, ¿no? muy Muy místico. críptico y luego también hay libros de cabalistas que tampoco son, que hay algunos que son súper crípticos porque utilizan mucho las letras hebreas y combinaciones de números. Y luego hay otros que digamos que están más en la parte académica. Mm, Y nos pueden acusar a nosotros de que utilizamos el árbol a lo mejor de una manera más superficial, que hemos tenido comentarios como diciendo que no sabíamos Y bueno, o sea, en realidad da igual lo que digan, saber o no saber. La cuestión es que cada uno puede utilizar el árbol para aplicarlo en su vida y si esto te vale, pues sigue adelante. Esto es lo que Halevi siempre decía eso. Si tú prueba una cosa, si te vale, sigue. Si no te vale, pues déjalo. ya, A mí en concreto esto me ha valido un montón. sí, y a mí también me está valiendo un montón. Entonces, sí. Pues, oye, pues mira, al hilo de esto, pues a mí se me ocurre un tema que hemos hablado varias veces, y es que vivimos tiempos complejos, revueltos, y sobre todo estamos viviendo a nivel mundial una sociedad que cada vez se va corrompiendo más, ¿no? Eh, a todos los niveles. Y entonces yo quería preguntarte, en una sociedad, ¿qué ocurre en una sociedad cuando comienza a corromperse? Es decir, cuando la corrupción de alguna manera se vuelve sistémica. Sí. Bueno, ahora tendríamos que ver en qué parte del árbol está la corrupción, ¿vale? Mm, Pero podemos ver la sociedad como un árbol de la vida, algo integral. Entonces, el árbol, digamos, se destruiría bien por irse muy hacia el lado derecho o muy hacia el lado izquierdo. mm, ¿Cuáles serían esos dos escenarios teóricos? Muy hacia el lado derecho sería una sociedad donde no hay ley, donde todo se mueve por los deseos y, y básicamente por la libido. Entonces, sería una sociedad, pues típica sociedad, yo qué sé, de Estados Unidos cuando fueron los colonos allí. Pues allí iban, se construía todo desde cero, no había normas y entonces luego no se destruyó porque al cabo del tiempo hicieron la Constitución americana, eh, hicieron las leyes, hicieron las normas y entonces digamos que pusieron energía en el pilar izquierdo. Entonces, una sociedad donde todo vale se convierte en un caos. Y entonces mm. el caos, si no se pone estructura y si no se pone límites, colapsa. Colapsa básicamente por una explosión. Digamos que entonces esa sería una corrupción del lado derecho, ¿no? Del árbol, que es el lado de la energía. Ujú. Energía sin ningún tipo de canalización.
Entonces, ahí podemos pensar en alguna sociedad donde, entonces, ¿qué ocurre? Que la persona que llega a Tiferet, que tendría que dirigir esa sociedad, en Geburah está el ejército, ¿vale? Como no hay energía en el lado izquierdo, no puede defenderse y entonces viene otro y ocupa su lugar, bueno, un caos. No hay Ujú, fronteras, yo qué sé, no habría propiedad privada, no habría, mm, no habría ningún tipo de ley que los ciudadanos se dan a sí mismos. Entonces, colapsa. Y por el otro lado, el colapso por el lado izquierdo es cuando se da una sociedad donde todo es ley, donde hay cientos de leyes, miles de leyes, millones de leyes que se contradicen entre ellas, donde siempre alguien va a saltarse la ley, porque o se salta la ley A o la B, porque son contradictorias entre sí. Una sociedad invivible, porque está llena de normas, de burocracia, de falta de libertad, donde todo lo que haces o es pecado o va en contra del sistema, donde habría un ejército y una autoridad excesiva y compulsiva que te está mirando cada movimiento. Y entonces esa sociedad muere por implosión, porque colapsa, porque deja de entrar energía, porque cualquier intento de que entre una energía nueva es, digamos, bloqueado por el sistema de creencias, básicamente en Vina. Entonces solo ujú, entra aquello que el régimen querría. Y aquí este sería el ejemplo de las dictaduras. ujú. Esos serían los dos casos donde las sociedades colapsan. Pero luego puede haber corrupciones en diferentes sefirot. No sé si quieres comentar alguna o dónde ves tú la corrupción. No, a ver, no, a lo largo de la historia ha habido filósofos que han intentado hacer sociedades perfectas, Platón, uno de ellos, ¿no? Platonópolis, eh, eh, Plotino también, Pitágoras, y todos han acabado en desastre. Ujú. Un y al final todos ellos hablaban del gobierno de los filósofos y al final el problema yo creo que es que los gobernantes no están en Tífaret, están en Yesod. Claro. Entonces, en Yesod, ¿qué es lo que buscas? Control, seguridad Y y aprobación que te quieran. aunque son las encuestas. Es decir, en Yesod un gobierno nunca es a largo plazo ni a favor de los demás. En Yesod es un gobierno en favor tuyo para ganar unas Sí, elecciones y para un control del poder, ¿no? sí. A ver, entonces, supongamos que hay una persona que muy esódica que llega al poder. Mm, Entonces, ¿ahí qué hace? Ahí utiliza los recursos del Estado a su favor, no a favor de todos. mm, Entonces, ahí es cuando, porque no es un gobierno, digamos, en Tifere tendría que estar el líder natural. mm, Y teóricamente la democracia ayudaría a encontrar a ese líder natural. Pero la democracia lo que ocurre es que tiene mecanismos imperfectos porque quien tiene que regular la democracia son los propios políticos. mm, Entonces, como ellos marcan las leyes, no se autorregulan. Por ejemplo, hay una regulación que tendría que ser básica en todas las sociedades, que es que, por ejemplo, se me ocurre a mí que tú no te puedes endeudar, no puedes endeudar al pueblo o a tu estado más allá de los 4 años que te toca gobernar. ¿Por mm, qué? Porque si tú endeudas a un país a 30 años, ¿qué estás haciendo? Estás obteniendo recursos de las siguientes generaciones con el objeto de ganar votos ahora. Estás utilizando gasto público, pero estás endeudando a las siguientes generaciones para... Entonces, ahí en la triada del alma, digamos, lo que está ocurriendo es que estás pervirtiendo la triada del alma de las generaciones futuras. Y si mm, te fijas en todos los países occidentales, el incremento de la deuda a largo plazo
ha sido monumental. ya, Que hemos pasado, no sé, del 20% del PIB el 30 al 150, al 200, 250. Entonces, ¿por qué? Porque la persona que está anti-FERET dice, si yo me endeudo, puedo de esa manera hacer obra pública y comprar votos, entre comillas, ¿sabes? ya. Y hay Entonces, una cosa, ya para terminar, entonces, ¿quién tiene que regular al político? Él mismo. Con lo cual ya, no se va a poner una ley que le va a perjudicar y va a decir, solamente puedo endeudarme durante 4 años y el 10% del PIB o lo que sea. Porque eso le perjudica porque tiene que, lo tiene muy fácil endeudarse para hacer obra pública. ya. Ahora, un poco relacionado, aunque no exactamente, hay una cosa extraña y es que el poder es una energía que de alguna manera posee a las personas, ¿no? Ujú. Y esto sucede no solamente a nivel político, sino también a nivel empresarial y a otros niveles. ¿Y eso por qué sucede? Yo entiendo que ahí es Yesod que se posesiona de una imagen que no, o sea, poseído por una imagen, ¿no? Sí, aparte de la búsqueda de seguridad, poder y seguridad, control y aprobación, hay tres tentaciones que bajan a la persona a Yesod. Digamos, imagínate que ha llegado un líder natural allí. Hay tres tentaciones que son el poder, el dinero y la seducción. Mm, Y tener muchas amantes o muchos amantes. mm, Entonces, digamos, ahí está la tentación de Yesod que hace que la persona baje de Tiferet a Yesod. Entonces, digamos que una de las mayores tentaciones a los políticos son las tres, digamos, pero la principal yo creo que es el poder y luego el dinero y luego la mm. capacidad de seducción y tener muchas amantes. Claro, que al final el ego crece y adquiere una fuerza brutal, ¿no? O sea, y Ujú, eso convierte en el centro del árbol. ujú. Eh, estoy recordando, por ejemplo, Gaddafi. Recuerdo haber visto un documental de Gaddafi. Normalmente estas personas cuando llegan al poder llegan con un mensaje de esperanza, de transformar, y a lo mejor es un deseo auténtico, ¿no? Pero luego se van convirtiendo en una cosa completamente distinta, ¿no? Hasta que Sí, acaban la decadencia más espantosa, ¿no? sí, sí. Claro, porque digamos, no son capaces, o sea, mantener diferentes el lugar de la verdad, de la belleza y de la bondad. Mm, Entonces, cuando ocupas ese rol y a lo mejor empiezas a mentir a los ciudadanos, pues ya estás corrompiendo el Tiferet del país. mm, ya. Luego hay otro tema, tú también lo has comentado, que gracias de alguna manera a esa explosión espiritual de la España del siglo XIII, de la época de Alfonso X, Alfonso X, no sé si es del 13 o del 14, Del no lo recuerdo. 13. De alguna manera se produjo pues esa explosión del imperio español, ¿no? Que era el imperio más Sí, poderoso, que luego pues se fue corrompiendo, porque al final el poder también se fue corrompiendo, ¿no? Con lo cual ahí, de alguna manera, hay una relación entre el progreso del país y la unión y de alguna manera la visión trascendente de las personas, y sobre todo la unión con la energía primordial o con, como quieras llamarla, la inteligencia sí, sí, amorosa universal que de alguna manera provee de sabiduría, de recursos, etcétera. Y nosotros no dejamos de vivir en unas sociedades completamente laicas, ¿no? O sea, que se han desvinculado totalmente con cualquier tipo de trascendencia. sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, por ejemplo, en Europa, eh, hay una tendencia hacia el ateísmo brutal. Y entonces ya comentamos una vez que en Londres pusieron autobuses, pagaron publicidad diciendo que Dios no existía. Entonces, ¿qué ocurre? Que cortas el contacto con Tiferet. Luego, los asesores del gobierno, los asesores
que normalmente deberían ser personas espirituales, que están conectados con la divinidad, justo ese perfil no lo quieren. Entonces, los asesores son gente que se ha desconectado también de la divinidad. Los asesores están en DAT. mm, Y además, quien gobierna también niega la existencia de Dios. Entonces, mm. ¿qué ocurre? Que todo el árbol del país están las tres sefirot de arriba básicamente sin, sin activar. Claro. Y esa corrupción, porque Tiferet es un reflejo de Keter. En Tiferet es donde está el gobierno. Mm, Como no existe Keter, cuál es la siguiente, cuál es la siguiente consecuencia lógica? Dice, si Keter no existe, ¿quién es Dios? Pues Dios soy yo que estoy en Tiferet. Entonces ahí es cuando la mayor parte de tiranos se creen que son el Mesías. ya, Si tú te lees, hay muchísimas historias de estudios, muchísimos estudios de dictaduras donde los dictadores se han creído el Mesías, ya, se han creído puestos por la divinidad, o sea, que ellos se creían que eran Dios, ya, ya, que es la ya, máxima, digamos, la máxima... Al final eso es la representación de Yesod, porque Yesod al final lo que dice es, yo soy Dios, entonces yo te voy a enseñar cómo es el mundo. mm, Este es mi mundo. Pero eso siempre colapsa, porque se cree. Entonces, alguien en Yesod que va a Tiferet, al final va a tener. Esto es lo cómico desde fuera. Va a pensar que él es Dios y que ya, por lo tanto puede disponer de la vida de los ciudadanos. Que esto fue, por ejemplo, lo que ocurrió en Alemania, lo que ocurre en las dictaduras. Porque como él es mm, Dios, él imparte la justicia, entonces luego se protegen muchísimo con ejércitos cada vez más grandes protegiendo esta figura, porque claro, tienen miedo de que se vea la verdad. mm, Entonces compran a los ejércitos para que estén alrededor suyo. mm, ya, ya. Pues nada, es interesante porque yo me imagino que cada país tiene su árbol, cada continente tiene su árbol, ¿no? Ujú. Bueno, todas las entidades pueden tener su árbol. Y Yo, yo lo que estoy casi seguro, que de aquí a 20 años o 30 todos los países que no tienen una conexión con la divinidad van a ir a peor, mm, porque están negando la esencia de la vida. Entonces, tú no puedes, estos son los verdaderos negacionistas, mm. los que niegan la esencia de la vida. Entonces, si tú niegas lo que te da vida, te estás poniendo en su contra, no a favor. Y además, tú te refieres, hay un tema muy importante, es conexión con la esencia divina, no necesariamente conexión religiosa. No, porque la conexión religiosa está en Binah. Claro, y el tema religioso es otra cosa diferente, ¿no? Sí, Simplemente es una cuestión de la trascendencia sí, o unos principios trascendentes de trascendencia, ¿no? sí. Y eso te da una serie de valores en Tiferet que básicamente te ayudan a pensar en el largo plazo de las personas y esa sensación de trascendencia, te das cuenta, pues empiezas a no tener miedo y por lo tanto gobiernas sin miedo. ¿Y qué ocurre? Que el que gobierna con miedo está ahí agazapado y protegiéndose un montón. El que gobierna sin miedo no necesita gastar recursos para protegerse, Ya, entre otras mil cosas. ya, ya, ya. ¿Y por qué se te va el miedo? Porque tienes esa visión de trascendencia. No sé, tenemos, por ejemplo, líderes que han gobernado, pues se me ocurre Mandela, ¿no? Mm. Pues él tenía la visión de trascendencia, algún Sí, presidente de Estados Unidos al principio, y luego habrá un desapego al poder, ¿no? hay un desapego al poder, ¿sabes? Sabes que eres un instrumento, Mm, que estás ahí para servir, no para servirte. mm. Bueno, Bueno, pues nada, oye, pues muy interesante, don Gonzalo. ujú. Pues ¿cómo titulamos este vídeo, don Daniel?
Pues no lo sé. Vamos a pedir la inspiración que nos inspire. Genial. Bueno, Pues pues nada, muchísimas gracias y seguimos. seguimos. Hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias. Bueno, don Daniel, Pues nada, oye, pues me has dejado helado con la señora esa, ¿eh? Me cago sí, en 10. bueno, don Daniel, que van a entrar ahora a la meditación. Mañana Ah, grabamos más si quieres. vale, muy bien. Eh, Pues genial. Este lo subo ahora y sí. No, titúlalo, yo pondría algo de corrupción, porque ahí lo que puede, o sea, el origen de la corrupción según el árbol de la vida, o qué sé yo, ¿no? sí. O situación política general sobre en el árbol de la vida o algo así. Sí, no sé, eso como veas. Vale. Pues muy bien. O, bueno, pues nada, hasta mañana. A ver si me voy a Descansa. Salvador. No sé. Ya te lo digo mañana. Vale, vale. Hasta mañana. Hasta mañana.